Si usted es una persona que se dice ser cristiana, debe entender esto. Si usted solamente se aferra al Nuevo Testamento, es como los judíos que solamente se aferran a la Torá. De nada sirve el Espíritu sin las instrucciones para la santificación. Y a los judíos de nada les sirve la letra si no tienen el Espíritu. Entonces, el Mesías dice que la salvación es la siguiente, es decir, la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo el Mesías, a quien has enviado. El conocimiento es importante para que entendamos la voluntad agradable y perfecta de nuestro Creador. Pero cuando realmente yo decido leer la Biblia más no estudiarla, es lo mismo que leer un libro de química sin entender las fórmulas y cómo funcionan. Si ustedes revisan el capítulo 2 de los Proverbios, entenderán muchas cosas en los primeros versos. Es importante que nosotros hagamos nuestra primaria, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, para poder entender quién es el Mesías. El Mesías dice lo siguiente: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él da testimonio de mí. Y es así. La Torá es el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la palabra que se hizo carne. El Salmo 119, verso 142 dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El Mesías dice: yo soy la verdad. Eso significa que la ley de Dios, es decir, esa voluntad, se hizo carne. No es justo afirmar que si estamos bajo la ley es porque estamos dependiendo de la ley para ser salvos. Eso no es justo, estaremos hablando de iniquidad. Lo que quiere el Padre es que nosotros sometamos nuestra voluntad para guardar sus mandamientos, estatutos y decretos, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Bien, es importante entender y estudiar la Escritura para que podamos alcanzar la santidad. La santidad es un proceso. La santidad es algo que debemos ejecutar si es que queremos ver al Señor, como dice la Escritura. Entonces, debemos tener muy claro qué son las obras de la ley y qué es la ley, porque Pablo habla de varias leyes: la ley del pecado, habla de la ley de los sacrificios, habla las leyes de la santificación, habla de las obras de la ley, habla de la ley del Espíritu. Debemos entender, porque si mezclamos todas esas cosas es muy difícil entender. Entonces, si hacemos nuestra primaria, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, podemos hacer nuestra secundaria o el bachillerato, que son los profetas, y ahí sí vamos al maestro de maestros, es decir, al profesor de la universidad, quien es el Mesías Yeshua. Si entendemos primero esto, vamos a entender las parábolas del Mesías. Si no, no las vamos a entender y las vamos a tomar de una manera muy superficial, muy plana, y hasta de una manera ficticia, y también de una manera ilusoria, algo falso. Y una vez que entendamos eso, ahí sí podemos leer las cartas de Pablo, porque Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, dice que las palabras de Pablo han sido mal interpretadas, han sido mal entendidas, los cuales los doctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Piense esto: si las personas anularon el Antiguo Testamento, pero rescatan el diezmo, ¿a usted no le parece que están haciendo negocio con su alma? ¿No le parece como sospechoso? Si el Padre en el capítulo 35 de Éxodo dice que debemos guardar su día de reposo, lo mismo en Éxodo 20, lo mismo en Deuteronomio, ¿por qué entonces insistimos en decir que todos los días son del Señor cuando eso no es cierto? La voluntad satánica es hacer lo que uno quiera hacer, pero la voluntad de Dios es diferente, porque sería someter nuestra vida a lo que Él quiere de nosotros. Por eso es importante entender y estudiar la Escritura desde un punto de vista objetivo y lógico, sin necesidad de utilizar las artimañas del error, como la exégesis, la hermenéutica, la apologética y toda esa terminología griega. Y el griego se basa en el pensamiento filosófico, y si lo vamos a ver, es un pensamiento progre, es un pensamiento de alguna manera que va contra la naturaleza, porque todos los filósofos tenían esa inclinación, aún sus alumnos. Entonces debemos entender que el pueblo de Elohim es aquel que somete su voluntad. Hay dos tipos de personas en la Biblia: el pueblo de Dios o sus hijos, y las naciones, los obedientes y los desobedientes. Y ningún alma se va a condenar o va a negar el sacrificio del Mesías por ser obediente al Creador y a su Hijo.
Ténganlo en cuenta. Shalom.